Buenas noches, amados hermanos y amigos quienes se encuentran ya listos en sintonía tal vez de este canal o de este medio en la cual usted siempre está atento para seguir el estudio de la palabra del Señor. Pues aquí estamos de nuevo, Eclesía, el grupo de pastores, hemos dicho que está siempre dispuesto a llevar el evangelio, la proclamación del evangelio desde San Juan Zacatepeques. Aquí estamos de nuevo, reciban nuestro saludo cordial y agradecerles también el favor de su atención en esta noche. Deseamos que pueda ser de bendición de nuevo la palabra del Señor. Y acompáñenme a orar y pidiéndole al Señor su bendición y agradecerle por lo que ha hecho todo este día por nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por darnos el privilegio, Señor, de vivir hasta esta hora. Estamos sin ninguna mala novedad. Gracias, Padre, por el cuidado que tú has provisto a cada uno de las familias, Señor. Aquellos que nos están sintonizando, nos están viendo, Señor, por estos medios, te pedimos una bendición para cada uno de ellos y sus familiares, Señor. Si alguien se encuentra enfermo, Señor, por favor también ponga tu mano de poder, de sanidad sobre cada uno de ellos. Y aquellos que no pudieron, Señor, acudir a un hospital, a algún sanatorio, por la falta de recursos, sin duda, Padre, pero creemos que nuestro recurso es la oración y podemos orarte a ti, pedir que tú pongas tu mano sobre cada uno de los enfermos. Nosotros te pedimos, Señor, tu ayuda y que tu Espíritu Santo siga siendo nuestro maestro en el estudio de tu palabra y que pueda ser de edificación para cada vida, Señor, que está en sintonía en esta hora. Muchas gracias por todo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, ustedes se recordarán que la semana pasada decíamos que estábamos por terminar el capítulo 7 de Mateo y que hicimos un resumen de todo lo estudiado desde el capítulo 5, desde el Sermón del Monte, llegar hasta el capítulo 7 y los últimos versículos. Y al final decíamos en nuestro resumen que era importante nosotros reconocer nuestra situación ante el mensaje del Sermón del Monte y al final terminamos diciendo cuál era nuestra respuesta al Sermón del Monte. Después de haberlo estudiado, pues ni modo, hay alguna respuesta nuestra, alguna reacción de nosotros. Y decíamos, número uno, era como pudiera provocarnos, ¿cuál es la respuesta? Pues la respuesta pudiera ser como un asombro y estar entusiasmado por la autoridad que ejercía nuestro Señor Jesucristo. La otra cosa es que el número dos podía ser con una desesperación, porque el listón era muy alto o está fuera de nuestro alcance sin la ayuda del Señor. Y como número tres era una conversión de fe. Nos conduce al arrepentimiento también, ¿verdad? Eso pudimos resumir total. 4, era un compromiso de obediencia a la palabra del Señor, porque no podemos nosotros alcanzar el reino de Dios por nuestros medios, por nuestros esfuerzos humanos, ¿no? Era imposible y tenemos que depender de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, al entrar ya de nuevo, tenemos que tocar esta parte todavía del capítulo, el versículo 28 y 29, a la cual dice: cuando Jesús terminó estas palabras, la multitud se admiraba de su enseñanza, porque las enseñaba como uno que tenía autoridad y no como los escribas, y cuando bajó del monte, grande multitud le seguía. Y allá adelante Juan, en uno de sus capítulos y versículos, dice: ¿quién es este hombre? Y entonces nuestro tema va a ser sobre quién es este hombre. Ya vimos que los escribas, los fariseos, todos los que estaban en aquel entonces podían preguntar: ¿quién es este hombre que enseñaba con autoridad? Y podemos pensar en cuanto a los escritos que siempre se ven en los libros, bueno, o en cualquier obra literaria, tiene ciertas características que determinan su forma y con ello la intención o el mensaje del autor. Cada vez que encontramos un libro y nos ponen a leer, lo primero que hacemos es ver la introducción.
de qué puede tratar, hacia dónde nos puede llevar y podemos tener nosotros noción de qué va a hablar el autor. Pues de la misma manera, para no irnos más lejos, todos los libros suelen tener un comienzo, ¿dónde empezar? Un desarrollo y un final de la obra. En la mayoría de los casos, la comprensión del conjunto de obras pasa por nuestras comprensiones de la relación que existe entre ellos. Si logramos entender cuál es la situación planteada al comienzo de la obra, cuál la situación al final, las cuales los factores que marcan la transición entre la primera situación y la última, estaremos en vías de descubrir el propósito general del autor al escribir una obra. Y tenemos como ejemplo el Quijote de la Mancha. Don Quijote sufre progresivamente transformación a lo largo de su libro. Al principio actúa como una ilusión ciega, frenética y fanática, con un entusiasmo que raya la locura con un grado exagerado de confianza en sí mismo, ¿verdad? Pero termina desilusionado, exhausto y con grandes dudas acerca de su misión, pero termina desilusionado. Entonces, y esta es la transformación de su carácter que la señala la profunda intención satírica y psicológica de Cervantes. Por supuesto, cada una de las historias y aventuras que impulsan o estimulan la narración que tiene gracia. En sí puede ser tratado como cuento por derecho propio, pero perderíamos una dimensión importantísima del significado del libro si solo leyéramos las historias aisladas, sin percatarnos de su función como parte integral del conjunto. En este sentido, la intención satírica de Cervantes, su perspicacia psicológica, está por encima de la historia individuales, porque al desarrollo del conjunto y la relación entre las distintas partes componentes de la obra añade una nueva dimensión e intencionalidad del autor. Para exactamente igual en el caso de los evangelios del Nuevo Testamento, si nos limitamos a estudiar aisladamente las diversas historias que los componen, sacaremos de cada una de ellas, sin duda, muchas enseñanzas provechosas, pero perdemos aquella dimensión de enseñanza que arranca la visión de conjunto del desarrollo progresivo de la temática del libro. Desde el principio hasta el fin, no veremos la intención del autor a colocar esta historia al lado de aquella que ni la manera en la que la una arroja luz sobre la otra, ni cómo se matiza mutuamente. Entonces, Mateo 27, 7:28, encontramos esa palabra. Nos encontramos con una de aquellas frases mediante las cuales el evangelista marca divisiones de su narración. Y dice, y sucede cuando Jesús terminó estas palabras. Claramente, pues, estamos a punto de entrar en una nueva sección del Evangelio y en buen momento para situarnos ante la visión de conjunto del Evangelio y antes de entrar en el texto de los capítulos 8 y 9. O sea, aquí estamos arrancando para luego estudiar todos esos capítulos. Intentar captar una perspectiva global de las enseñanzas que Mateo pretende comunicarnos en esta sección. Solo entonces podremos entender bien cada historia individual. Casi al principio del Evangelio vemos a Cristo subido en una montaña alta. Ha sido llevado allí por el diablo en el capítulo 4 y el versículo 8. Este le dice que si postrare ante él y le adorara, le entregará la autoridad sobre los reinos del mundo. Ya en el capítulo 4 y 9, Cristo se niega a sucumbir ante la tentación diabólica. Y
aparentemente Satanás sigue ostentando la autoridad en este mundo. Sin embargo, al final del Evangelio, Cristo vuelve a subir a una montaña, esta vez acompañado de sus discípulos. Esto fue en Galilea, por supuesto, cuando usted lee estos versículos, en el 28:16. Y ahí nuevamente lo que está en juego es su autoridad. Ahora en Cristo mismo, quien afirma que ha recibido toda autoridad, no solo sobre los reinos de este mundo, sino también en el cielo lo ve. En el versículo o capítulo 28 y verso 18 dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Así pues, que el monte de la tentación y el monte de la ascensión forma una especie de marco simbólico que abre y cierra el Evangelio, y dentro del cual se insertan los demás episodios seleccionados por Mateo para su narración. En cierto sentido podemos decir que el Evangelio traza el camino entre aquellos dos montes. Aquel camino que pasaba por el Calvario va desde el rechazo por parte de Cristo de una autoridad de origen nefasto hasta la plena manifestación de su autoridad universal. Y en medio, otros montes, el sermón de la transfiguración, el monte de los olivos, etcétera, marca grandes hitos en el desarrollo del tema de la autoridad de Jesucristo. A la luz de esta visión de conjunto, podemos decir que cada una de las 6 secciones narrativas y las 5 secciones didácticas que compone el Evangelio explora algún aspecto de autoridad de Cristo o algún paso en el avance desde el desierto de las tentaciones hasta la gloria de la ascensión, y que cada uno de los episodios contenidos en las 11 secciones sirve para aumentar nuestra comprensión del tema en cuestión. Lamentablemente, en nuestra práctica habitual de estudio, solemos perder de vista la perspectiva de conjunto. Al estudiar el texto del Evangelio a trozos, nuestra comprensión de su mensaje global es pobre. Ni siquiera sabemos distinguir, por ejemplo, entre la historia narrada por Marcos y Lucas y las de Mateo. No tenemos conceptos de cada uno de los evangelios como una entidad cabal y completa en sí misma. Y este es un problema serio, hermano, cuando los que estudiamos la Biblia hacemos eso, perdemos de vista la perspectiva conjunta. Ahora me pregunto, los que estudian la palabra del Señor, los que leen la palabra del Señor, pueden perder estas cosas. Entonces yo me pregunto, aquellos hermanos que no se ocupan en la palabra del Señor, en la lectura, por lo menos un versículo al día, 2, 3 o un capítulo, pues realmente no encontrarán o perderán muchas cosas si no se ocupan en la lectura de la palabra. Es verdad que nos ha enseñado que una importante norma hermenéutica es averiguar cuál es el contexto del pasaje en cuestión, pero normalmente no vamos más allá de consideraciones en un tanto superficial, no profundizamos en la intención del autor, es decir, nos preocupamos más por descubrir con qué motivo el evangelista ha elegido ciertas historias y omitimos otras por la que ha decidido colocar esta historia o aquella enseñanza al lado de esta otra, ni cuál es su contribución al desarrollo de la temática sobre del total del Evangelio. Esto se convierte en una antología de cuentos aislados en vez de ser un libro con un mensaje bien pensado y cuidadosamente elaborado. Por supuesto, hay quienes afirman que los evangelios sinópticos son precisamente una colección de episodios dispares, colocados algo arbitrariamente dentro del mismo tomo. Si así fuera, desde luego sería perder el tiempo en intentar
trazar una línea de desarrollo a lo largo del texto, pero cualesquiera que sean las fuentes empleadas por los evangelistas en la elaboración de los sinópticos, lo que resalta enseguida a la vista es que los han editado. Y cuando hablamos de la situación sinóptica, ustedes habrán escuchado los evangelios paralelos y todo esto, pero quiero dejar claro qué quiere decir sinóptico. Quiere decir, la primera frase, sin, significa juntos. La segunda parte, que dice óptico, significa visto. Sinóptico significa entonces visto junto. Entonces ahí vemos a Mateo, Marcos y Lucas, porque ellos ven el todo y por eso les llaman el evangelio sinóptico y otros dicen el evangelio paralelo. Una manera específica e intencionada, un reconocimiento de origen antológico de los evangelios. No podemos dejar de ver también la mano del editor que ha añadido precisamente aquel factor que exige una perspectiva de conjunto en nuestra comprensión del texto, la subordinación de la fuente originales a su propia intención creativa. Consideremos el caso de Mateo. ¿Cuáles son los factores que demuestran que él, incluso si no tomó prestada la otra antología, alguna de sus historias, tenía una intención constante y coherente al redactar su evangelio? En primer lugar, esta su sección de historia, aunque es evidente que Mateo, Marcos y Lucas han empleado ciertas fuentes comunes al compilar su evangelio, e incluso es posible que se haya compilado los unos a los otros. Es igualmente cierto que cada uno de ellos ha hecho su propia sección de episodios, a incluir u omitir, por ejemplo, de los 3 párrafos en los que se puede dividir los capítulos 8 y 9 de Mateo, 10 tienen paralelos en Marcos y los 3 restantes aparecen en Lucas. Pero ninguno de los 3 evangelios tiene exactamente la misma combinación. ¿Sobre qué base habría hecho su sección, sino sobre la de su propia intención teológica al editar esta parte de su evangelio? En segundo lugar, está el orden que Mateo ha seguido en su narración. Si comparamos Mateo 8 con los textos paralelos en el evangelio de Lucas, descubrimos que el orden en los 2 casos es el siguiente. Cuando usted lee Mateo 8, 1 al 4, que corresponde con Lucas 5, 12 y 16, ellos hablan de leproso. Mateo 8, 5, 13, comparado con Lucas 7, 1 y 10, hablan del criado del centurión. Cuando compara Mateo 8, 14, 17 y Lucas 4, 38 y 41, habla de la suegra de Pedro. Ellos hablan de esta parte. Mateo 8, 18 al 22, con Lucas 9, 57 al 62, habla de los escribas. Dice, porque Mateo habla de los escribas y Lucas dice, vino uno que quería seguirle. Eran los escribas. Mateo 8, 23 al 34, con Lucas 8, 22, 39, habla de la tempestad. Enseguida observamos 3 cosas. Al menos uno de los evangelistas y probablemente los 2 no han seguido el escrito en orden cronológico de estos episodios. Es decir, la cronología está subordinada a la intención del autor. Número 2, si uno de los 2 ha copiado al otro, ha elegido hacerlo siguiendo un orden diferente. ¿Por qué? Sin duda porque su intención no es exactamente la misma que la del otro autor.
3. Si los dos han copiado de una tercera fuente, al menos uno de ellos ha cambiado el orden. Si el orden de estos textos no quedan terminados por la cronología histórica, ni por las imitaciones de la antología original, ¿qué criterio ha determinado? Evidente, el criterio dictado por la intención teológica y de cada autor. En tercer lugar está la estructura global del Evangelio. Mateo ha colocado sus materiales de una manera intencionada y altamente estructurada. Como acabamos de ver, los divide en 11 secciones, cada una de las cuales pretende arrojar luz sobre algún aspecto, ministerio y autoridad de Cristo. Sabiendo esto, mis hermanos, pues nosotros ya sabemos cómo debemos de estar leyendo, estudiando la palabra del Señor. Una de nuestras tareas, por lo tanto, al estudiar el Evangelio, es la de insertar cada historia dentro del mensaje de conjunto. Además, analizar el contenido particular de cada episodio. Debemos considerar lo que éste contribuye a la visión total de la persona y obra de Cristo, que Mateo quiere comunicarnos. Tenemos un gran reto, tenemos que ponernos a leer, a estudiar detenidamente y no necesariamente llevar el orden cronológico como estamos hablando, pero sí es interesante aprender y entender esta palabra bendita. Y para ello queremos continuar con la participación de Pastor Eddie en esta hora. Queda el tiempo con él. Bendiciones a cada uno de mis hermanos. Bendiciones del Señor, mis hermanos. Recordemos, estamos en Mateo capítulo 7, verso 28 y 29, donde nuestro hermano Ezequiel pues nos acaba de introducir en el tema en relación a la autoridad de Jesús, con qué autoridad enseñaba él, ¿verdad? Ahí nos detendremos, por supuesto, de allí en adelante. Estaremos por un buen tiempo, diría yo, a tratar temas que ahora tendrán que ver con esa autoridad con la que el Señor enseñaba, ¿verdad? Quiero retroalimentar esos versos de Mateo en la Nueva Traducción Viviente que dicen: cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Al abrir esta sección, recordamos que Cristo recién acaba de pronunciar, de predicar, diríamos nosotros, el Sermón del Monte. Mateo nos explica de manera breve la reacción de los primeros oyentes de aquella prédica del Señor. A la luz de lo que acabamos de ver, de decir acerca de la temática del Evangelio, no nos sorprende descubrir, mis hermanos, que lo que más les llamó la atención a los oyentes fue la autoridad con la que el Señor Jesús enseñó. Las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Imagínense usted, el asombro que tenía la gente era en relación a esa autoridad. Ahora, las enseñanzas del sermón no habían sido tentativas, meras recomendaciones o buenos consejos. No era nada de eso. El Sermón del Monte, esas enseñanzas llevaban el sello de la autoridad divina. Ese era el sello que llevaban. Tampoco fueron presentadas a la manera de los maestros de los judíos de la época, quienes obviamente pues se limitaban a debatir cosas superficiales de interpretación en cuanto a la ley de Moisés. No pretendían realmente tener autoridad en sí mismos, pero Jesús sí.
Él sí, ¿verdad? Él había ido más lejos que la ley. Incluso había contrastado lo que la ley enseñaba con lo que él mismo afirmaba. Por ejemplo, habéis oído, dijo, ¿verdad? Muchas veces dijo esto, habéis oído que se dijo, pero yo os digo, o sea, él venía, la ley dice esto, pero yo digo esto, o sea, eso nos habla de la autoridad con la que él hablaba, tenía esa autoridad para poder darle otra sentido a lo que la ley venía diciendo, ¿verdad? Entonces se había alzado a sí mismo como fuente de autoridad, ¿verdad? Que legislaba como si fuera un nuevo Moisés y aún como uno mayor que el mismo Moisés, como nos lo dice allá en Hebreos 3, 1 al 6, por ejemplo, o Mateo 12, 6, ¿verdad? Esas citas que nos hablan de esto que nosotros estamos mencionando ahora. Por tanto, cuando la multitud se asombró de la autoridad de su sermón, no debemos pensar, mis hermanos, que todos reaccionaron en sentido positivo, no debemos imaginarnos eso ni pensarlo. Porque si bien es cierto, algunos seguramente se entusiasmaron, otros quizá lo hicieron así como con mucha precaución y otros quizá con mucha desconfianza. O algunos dirían, eso sí que es predicar, qué prédica, qué mensaje seguramente dirían. Pero puede que otros respondieran, ¿cómo se atreve a enseñar de esa manera como si él mismo fuera Dios? Seguramente algunos cuestionaron ese tipo de enseñanza por la manera en que él lo hacía, cómo él cambiaba, ¿verdad?, aquellas cosas que ellos habían conocido desde niños, y ahora aparece alguien diciendo, pero yo les digo, vea, por ejemplo, cuando hablamos de los enemigos, ¿no? Y el Señor viene y les dice, pero yo les digo que ustedes deben amar, y empieza él a detallar, cambió, ¿verdad? La autoridad de Jesús seguirá siendo el tema principal del que se va a hablar. Pero mientras que hasta aquí la autoridad de Cristo se ha visto en sus palabras, desde el capítulo 5 al capítulo 7, la autoridad de Jesús se ha evidenciado a través de sus enseñanzas. De aquí para adelante veremos esa autoridad en sus hechos poderosos. Allí, el Sermón del Monte fue una enseñanza, no una prédica, ¿verdad? Pero ahora se verá el poder, la autoridad a través de sus hechos que él realiza. Y Mateo reúne en esta sección una multitud de episodios de la vida de Jesús, cada uno de los cuales ilustra la enorme diversidad de las áreas de autoridad. Veremos, por un lado, su dominio sobre enfermedades, sobre el mundo natural y sobre la muerte. Pero también veremos cómo esa autoridad domina sobre el mundo oculto. Eso lo veremos de aquí en adelante. También concede el perdón de pecados y exige a los hombres una obediencia y sumisión incondicional. Imagínense usted ese nivel de enseñanza, pues, que ya no será una mera enseñanza, sino que ahora lo veremos, y qué maravilloso es observar a Jesús ahora, su autoridad a través de esos hechos puntuales, ¿verdad? Llamará nuestra atención el poder y la plena eficacia de su autoridad. Eso va a llamar la atención. Su autoridad parece emanar de sí mismo, ¿verdad? Del mismo sale esa autoridad. No solo declara sanos a los enfermos, sino que realmente los sana, mis hermanos, los sana. A menudo, ¿verdad? Frecuentemente con el solo poder, imagínese usted, de su palabra. Ese es el nivel de autoridad que nuestro Señor manejó en aquellos tiempos, maneja hoy en día y seguirá manejando por los siglos de los siglos. No solo pretende ser Señor de elementos, sino que realmente calma la tempestad. No solo afirma que tiene poder sobre el mundo oculto,
sino que realmente expulsa a los demonios. No solo dice que tiene autoridad sobre la muerte, sino que realmente levanta a los muertos. Uy, créame que ver esto me emociona y me hace confiar más en Él, porque me evidencia ese poder y autoridad que emana de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿de dónde procede la autoridad de Jesús? Podríamos preguntarnos hoy también. ¿Cuál es la fuente de su poder? Desde luego, mis hermanos, ningún ser humano nace con tal privilegio, con tal derecho, ¿verdad?, de perdonar pecados, de levantar muertos. Por tanto, los fariseos pronunciaron muy rápido su veredicto. Al ver esa autoridad, ese nivel de autoridad, se dejaron llevar por su celo y pronunciaron muy rápido e emitieron un veredicto diciendo: el poder de Jesucristo es satánico o era satánico. Imagínese usted. No se detuvieron ni un momento a meditar, fueron muy rápido. Pero por otro lado, nos encontramos en el Evangelio de Juan, hay un registro maravilloso en los labios del fariseo Nicodemo, fíjese. Por un lado están los escribas diciendo: no, este hombre tiene autoridad del diablo. Pero por otro lado está el fariseo Nicodemo: Rabí, dice él, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Juan 3:2. Imagínese, hermano. O sea, por un lado está esa perspectiva, ¿verdad?, muy apresurada de emitir un juicio y un veredicto y decir que es de Satanás. Pero por otro lado está este hombre, Nicodemo, confesando que nadie puede hacer tales cosas si Dios no está con él. Mire, qué preciosa enseñanza. Mateo nos invitará a sacar esta misma conclusión, esa misma conclusión de Nicodemo. Pero será menos directo el planteamiento que él nos hará. Nos invitará a considerar que ningún hombre puede ejercer autoridad a no ser que esté bajo autoridad. El centurión da órdenes a sus soldados y estos le obedecen. Es porque detrás de él está el poderío del imperio romano, ¿verdad? El centurión. Ahora, preguntémonos, ¿quién pues está detrás de Jesús? ¿Quién? Si el centurión daba orden a los soldados y obedecían, es porque él tenía autoridad delegada de parte del gobierno romano. Pero detrás de Jesús, ¿sabe quién está? Nada más y nada menos que el Dios viviente. Él. Según ahí mismo en Mateo 16:16, así pues, rechazar la autoridad, escúcheme bien por favor, rechazar la autoridad de Cristo es rechazar la misma autoridad de Dios. Seguir la escapatoria de los fariseos es alzarnos en rebeldía contra nuestro Creador, es decir, pensar y emitir un veredicto como lo hicieron los fariseos o los escribas. Ahí sí estamos prácticamente declarándonos en rebeldía contra nuestro propio Dios. Los hechos poderosos de Jesús, narrados en los capítulos 8 al 9, vienen a ratificar la autoridad de las palabras de Jesús registradas en los capítulos 5, 6 y 7. Le dije al principio, capítulos 5, 6 y 7 hablaron de la autoridad de Jesús a través de sus enseñanzas. Capítulos 8 y 9 vienen a respaldar lo que antes se dijo y constituyen signos visibles de autoridad incomparable. Si alguien de aquella multitud que bajaba el monte abrigaba dudas sinceras acerca del derecho de Jesús a enseñar el sermón del monte, quedarían sin excusa ante la evidencia de las señales de estos capítulos. O sea, si después de haber escuchado la prédica
bajaron de allá del Sermón del Monte, así como que ¿será o no será? ¿Qué hacemos? Al bajar y de empezar a ver cómo este Jesús, este Señor, ¿verdad? Enseñando ahora a través de sus hechos la autoridad que él tenía, pues definitivamente no habría chance a tener más dudas. Por tanto, la autoridad de Jesús centrará nuestra atención a lo largo de esta sección. Se hará explícita a través de diversas frases. Por ejemplo, Mateo 7:28, les enseñaba como uno que tiene autoridad. En el 8:9 dice, yo también soy hombre bajo autoridad. En el 9:6, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. 9:8 dice, glorificaron a Dios que había dado tal autoridad a los hombres. 10:1, Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Pero también está implícita en otras muchas frases, muchas otras historias, ¿verdad? Por ejemplo, la sanidad del leproso, el milagro de la tempestad, el caso de los endemoniados, la curación de la hija del oficial. Está claro, mis hermanos, que Mateo quiere enfatizar la dimensión autoritaria que él ve en estos episodios. Mateo se ha limitado hasta aquí a hablar en términos generales, pero ahora, en esta nueva sección narrativa comienza la acción. Veremos a Jesús en relación con la gente, sanando enfermos, llamando discípulos, dialogando con la gente y confrontando la oposición de las autoridades religiosas. Eso es lo que veremos acá. Por supuesto, hay más que hablar acá, mis hermanos. Por ejemplo, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a esa autoridad de la que estamos hablando ahora mismo? Mi hermano, pero no lo podemos hacer hoy. El tiempo avanza, apremia y es necesario por hoy detenernos acá. Pero yo le invito a encontrarnos nuevamente el próximo miércoles, si así Dios lo permite. Volvámonos a encontrar a esta misma hora, en este mismo lugar, acá mismo, y podamos aprender de la autoridad de Jesús, conocer más a Jesús a través de sus hechos poderosos que evidencian su autoridad y quién es el que está o el que estuvo y el que seguirá estando detrás de esa autoridad y hechos poderosos. Mientras tanto, acompáñeme a orar y a agradecerle a Dios por eso que Él nos da a entender y a evidenciar a través de Jesucristo. Que Dios bendiga su vida y que cada día usted pueda entregarse más y más a Dios. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora por el privilegio que nos has dado de abrir tu palabra e iniciar este estudio, Señor, que ahora pues nos llevará por los hechos poderosos, milagrosos de Jesús y que nos van a evidenciar la autoridad que Él tuvo, tiene y tendrá por los siglos de los siglos, Señor, en todo, Señor. Gracias por esa palabra, ayúdanos a atesorarla en mente y corazón y por supuesto obedecerla y enseñarla, Señor. En Cristo Jesús oramos, amén. Dios les bendiga.